Capítulo 6. Las escuelas de los profetas. Ellos se sentaron a tus pies, cada uno recibió tus palabras. Dondequiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios, se veía por sus resultados que Él era su autor. Sin embargo, en muchas casas, la educación indicada por el cielo y los caracteres según ella desarrollados eran igualmente raros. Se llevaba a cabo parcial e imperfectamente el plan de Dios. A causa de la incredulidad y el descuido de las instrucciones dadas por el Señor, los israelitas se rodearon de tentaciones que pocos tenían el poder de resistir. Cuando se establecieron en Canaán, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Su corazón no era recto con Dios, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía, y apartó muchas veces su ira. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y hacia sus hijos. A causa de la infidelidad observada en el hogar y las influencias idólatras del exterior, muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había ideado para ellos, y siguieron los caminos de los paganos. A fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. Desde los tiempos más remotos se había considerado a los profetas como maestros divinamente designados. El profeta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. Pero también se daba este nombre a los que, aunque no eran tan directamente inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. Para preparar esa clase de maestros, Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor, las escuelas de los profetas. Estas escuelas tenían por objeto servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender al bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios, como directores y consejeros. Con este propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes piadosos
inteligentes y estudiosos, que recibieron el nombre de hijos de los profetas. A medida que estudiaban la palabra y las obras de Dios, su poder vivificador activaba las energías de la mente y el alma, y los alumnos recibían sabiduría de lo alto. Los maestros no solo eran versados en la verdad divina, sino que habían gozado de la comunión con Dios y habían recibido el don especial de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. En los días de Samuel había 2 escuelas tales, una en Ramá, donde vivía el profeta, y otra en Kiriat Jearim. En años posteriores se establecieron otras. Los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra o realizando algún otro trabajo manual. En Israel no se consideraba cosa extraordinaria o degradante el trabajo. Al contrario, se consideraba pecado permitir que los niños crecieran sin saber hacer trabajos útiles. Todo joven, ya fuera de padres ricos o pobres, aprendía un oficio. Aunque debiera educarse para desempeñar un oficio sagrado, se consideraba que el conocimiento de la vida práctica era un requisito esencial para prestar la mayor utilidad posible. Muchos de los maestros se mantenían también por medio del trabajo manual. Tanto en la escuela como en el hogar, mucha de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y se ofrecían a su estudio los pergaminos de las Escrituras del Antiguo Testamento. En esas escuelas, los principales temas de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagradas y la poesía. En los relatos de la historia sagrada se rastreaban las pisadas de Jehová. Se hacían notar las grandes verdades presentadas por medio de símbolos en el servicio del santuario, y la fe abarcaba el objeto central de todo el sistema, el Cordero de Dios, que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaba el espíritu de devoción y no solo se enseñaba a los alumnos que debían orar, sino la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercitar la fe en Él y de comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en la profecía y el canto sagrado. Estas escuelas llegaron a ser uno de los medios más eficaces para estimular la justicia que engrandece a la nación. En escala no pequeña, contribuyeron a poner el cimiento de la maravillosa prosperidad que distinguió los reinados de David
y Salomón. Los principios enseñados en las escuelas de los profetas eran los mismos que modelaron el carácter y la vida de David. La palabra de Dios fue su maestro. De tus mandamientos, dijo él, he adquirido inteligencia. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Eso indujo a Dios a decir de David, cuando lo llamó para ocupar el trono, que era varón conforme a mi corazón. En los primeros tiempos de la vida de Salomón se ven también los resultados del método educativo de Dios. Este rey hizo en su juventud la misma decisión que David. Antes que cualquier bien terrenal, pidió a Dios un corazón sabio y entendido. Y el Señor no solo le dio lo que le pedía, sino lo que no había pedido, riquezas y honores. El poder de su inteligencia, la amplitud de su conocimiento y la gloria de su reinado se hicieron famosos en todo el mundo. Durante los reinados de David y Salomón, Israel llegó al apogeo de su grandeza. Se cumplió la promesa dada a Abraham y repetida por medio de Moisés. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Pero en medio de la prosperidad acechaba el peligro. El pecado de los últimos años de David, aunque de él se arrepintiera sinceramente y fuese duramente castigado, envalentonó al pueblo en la transgresión de los mandamientos de Dios. Y la vida de Salomón, después de una mañana tan promisoria, fue oscurecida por la apostasía. El deseo de obtener poder político y engrandecimiento propio lo indujo a aliarse con naciones paganas. Procuró la plata de Tarsis y el oro de Ofir, a costa del sacrificio de la integridad y la traición de los sagrados cometidos de Dios. La asociación con idólatras y el casamiento con mujeres paganas corrompieron su fe. De ese modo, fueron derribadas las barreras que Dios había levantado para seguridad de su pueblo, y Salomón se entregó al culto de los dioses falsos. En la cima del monte de los olivos, frente al templo de Jehová, se erigieron imágenes y altares gigantescos para rendir culto
a deidades paganas. Al abandonar su fidelidad a Dios, Salomón perdió el dominio propio. Su delicada sensibilidad se adormeció. Se desvaneció el espíritu concienzudo y considerado que caracterizó el principio de su reinado. Los frutos del orgullo, la ambición, la prodigalidad y el sensualismo fueron la crueldad y la extorsión. El gobernante justo, compasivo, temeroso de Dios, se convirtió en tirano y opresor. El que en ocasión de la dedicación del templo había orado a Dios para que su pueblo le entregara sin reservas el corazón, se transformó en su seductor. Salomón se deshonró a sí mismo, deshonró a Israel y deshonró a Dios. La nación, de la cual él había sido el orgullo, siguió sus pasos. Aunque más tarde se arrepintió, su arrepentimiento no impidió que diese fruto el mal que había sembrado. La disciplina y la educación que Dios había señalado a Israel tendían a diferenciarlos en todos los aspectos de la vida de los demás pueblos. No aceptó gustoso esa peculiaridad que debía haber considerado privilegio y bendición especiales. Trató de cambiar la sencillez y el dominio propio, esenciales para un desarrollo más elevado, por la pompa y el sensualismo de las naciones paganas. Su ambición era ser como todas las naciones. Desecharon el plan de educación de Dios y no reconocieron su autoridad. La caída de Israel empezó con el rechazamiento de los caminos de Dios para adoptar los caminos de los hombres. Así siguió hasta que el pueblo judío fue presa de las mismas naciones cuyas costumbres había adoptado. Como nación, los israelitas no recibieron los beneficios que Dios deseaba darles. No apreciaron su propósito ni cooperaron en su realización. Pero aunque los individuos y pueblos se separen así de Él, su propósito para con los que en Él confían es inmutable. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Si bien es cierto que hay diferentes grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades humanas en los diferentes siglos, la obra de Dios en todos los tiempos es la misma. El Maestro es el mismo. El carácter de Dios y su plan son los mismos, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.